siguiente ponencia la va a presentar Ricardo Pérez y se titula Evolución del concepto de pensamiento de John B. Watson. Tienes la palabra, Ricardo. Gracias. Bueno, muy buenos días, buenas tardes. Yo vengo de la Universidad Veracruzana, en México, del doctorado en Ciencia del Comportamiento, especialmente del Centro de Estudios e Investigaciones en Conocimiento y Aprendizaje Humano. Quiero compartirles esta investigación histórico-conceptual que he venido realizando y que pues es muy oportuna este año por la celebración del centenario del llamado Manifiesto Conductista, pero en particular mi motivación surgió de que el área del pensamiento, la conducta humana compleja, es el área de mayor interés para mí profesionalmente. Entonces comencé con la pregunta de qué forma se había abordado la conducta humana compleja y el pensamiento desde el conductismo históricamente, y me acerqué fundamentalmente a Watson en primera instancia y veía muchos libros de texto que hacían referencia a este concepto de una forma relativamente simplificada, y de alguna manera también como con cierta presentación peyorativa por su simplicidad o su ingenuidad, ¿sí? Por ejemplo, en la última cita se observa que se ve como una exageración de que el pensamiento sea considerado como un tipo de habla subvocal o cosas por el estilo. Entonces, la forma más común como se presenta el concepto de pensamiento en Watson en los libros de texto es tal cual, como habla subvocal. Entonces, esa era como la puerta de entrada de mi análisis, pero comencé a investigar qué había dicho Watson, qué había escrito Watson, y bueno, pues me encontré con muchas sorpresas en el sentido de que tenemos una versión presentada por terceros después de muchísimos años de que los autores han escrito las cosas y generalmente no corresponden con lo que el autor pretendía decir. Entonces, aquí no es que no corresponda, sino que es parcialmente cierta, está muy simplificada. Es decir, toda la evolución del concepto de pensamiento que la primera referencia es de 1913 y la última está en 1924, o en la reedición del Behaviorist de 1930, pues tuvo en esos 17 años todo un trabajo de elaboración que es la que quiero compartirles. Lo ideal hubiera sido poderles mostrar las citas textuales para ser más fiel con lo que dijo Watson, pero pues son 2 libros, 5 artículos, entonces les voy a mostrar las referencias y la síntesis que yo extraje de cada aporte que él fue haciendo año tras año, con algunas observaciones conceptuales que me parecen interesantes. Yo traté de acercarme de la forma más neutral posible para conocer pues cómo fue su evolución. Entonces, la formulación inicial aparece en el clásico manifiesto conductista. La cité porque esta es una nota al pie que se encuentra en el artículo, no lo dice en el cuerpo del texto, pero creo que ahí recoge lo fundamental de su concepción de pensamiento. Creo que vale la pena leerlo simplemente porque es como el punto de partida. Hay algunos extractos, hay algunos puntos suspensivos que indican que se omitieron algunas oraciones. Yo creo que la hipótesis de que todo lo relacionado con los así llamados procesos superiores de pensamiento procede en términos de restablecimientos casi imperceptibles del acto muscular original, incluyendo el habla, que se integran en sistemas que responden en orden serial, mecanismos asociativos. Esto hace que los procesos reflexivos sean tan mecánicos como el hábito. Son contracciones ligeras del sistema muscular implicado en el ejercicio abierto del acto consumatorio y especialmente en los sistemas musculares más finos implicados en el habla. La imaginería llega a ser un lujo mental, si es que realmente existe, sin significancia funcional. Si el procedimiento experimental justifica esta hipótesis, tendremos en las manos fenómenos tangibles que podrán estudiarse como material conductual. La solución del problema espera el advenimiento de métodos y aparatos. No hay procesos reflexivos iniciados centralmente. El individuo siempre está examinando objetos, en un caso en el sentido aceptado y en otro sus sustitutos, es decir, los movimientos en la musculatura vocal.
Entonces, básicamente esto se ha interpretado como habla subvocal porque es el texto más citado de Watson respecto al pensamiento. Y aquí yo planteo 4 observaciones. En primer lugar, es claro que para Watson el interés fundamental es el desarrollo de una ciencia natural, pero el primer objetivo que tiene es la traducción entre lenguajes, es decir, cómo lo que en el lenguaje tradicional de la psicología podía verse o entenderse en términos de la ciencia que estaba proponiendo. Esto lo asumió fundamentalmente proponiendo al pensamiento no como un proceso de una naturaleza distinta, sino como un proceso sensoromotor en la laringe. Y para él esto significaba que era verbal, es decir, ser verbal significaba ser un hábito laríngeo. Pero tenía además la necesidad de mostrar la potencia metodológica de esto, es decir, el pensamiento y los procesos de conciencia, que en ese momento eran el material idóneo o privilegiado de estudio para la psicología, no había podido ser estudiado sino a partir de métodos introspectivos. Entonces la idea es poder mostrar cómo se puede estudiar con el método de la observación conductual este fenómeno. Pero pues los autores, los analistas muestran que la alternativa watsoniana fue localizacionista, en el sentido de que el pensamiento se definía por la actividad de un tipo particular de órgano. Es claro que en el tratamiento que él hace se puede identificar cierto tipo de asociacionismo mecanicista, aunque estrictamente materialista, lo cual muestra que hay un compromiso ontológico que él está defendiendo, y es que el pensamiento es de un tipo particular, o sea, no es un tipo de realidad o no tiene una naturaleza distinta a la de cualquier proceso conductual, pero además tiene implicaciones epistemológicas, metodológicas, que él lo plantea como un reto fundamentalmente. Sin embargo, la pregunta de cuál es el estatus conceptual o lógico que juega el concepto de pensamiento Watson. Si adoptamos el análisis de McCockard y Mill sobre si es un constructo hipotético o una variable interviniente, entramos en discusión. Porque en ambos hay fragmentos o hay momentos de los textos de Watson en donde puede ser interpretado de una forma o de otra. Algo interesante es la delimitación fenomenológica de las características definitorias del pensamiento, pero no funcional. Es decir, lo que era definitorio era la inapariencia del hábito. Y eso fue manteniéndose durante todos los años. Es decir, una de las cosas más constantes fue que uno de los criterios definitorios era la inapariencia del hábito. Aquí vinculo con las 2 formas de descripción que propone Ryle, la descripción superficial y la descripción densa, que correspondería más bien a una descripción funcional. En el caso de Watson estaría más cerca a lo que se llamaría una descripción superficial, entendiendo superficial básicamente como basada en lo aparente, en eventos aparentes o no aparentes. Pero algo muy interesante que se debe subrayar es la naturaleza verbal de las respuestas implicadas en el pensar, es decir, es un evento de naturaleza verbal, el pensamiento. Y al final, en la cita, nos plantea un mecanismo de sustitución de objetos por palabras. Este mecanismo creo que es lo más interesante psicológicamente y generalmente se ha obviado en la reseña que se hace del concepto de pensamiento de Watson. Ya vamos a ver cómo fue evolucionando esa noción que nos presenta de sustitución. La primera precisión que la hace en el mismo año, pero en un artículo distinto, que aquí queda la cita. Aquí plantea fundamentalmente 2 nuevas precisiones. Una, nos aporta la especificación del proceso. En primer lugar dice, el ambiente demanda la formación de hábitos. En segundo lugar, los hábitos verbales emergen en combinación con los no verbales con respecto a objetos definidos. Se establecen asociaciones neurales entre palabras y actos. Las palabras llegan a ser sustitutos de las acciones, y aquí ya la relación de sustitución es distinta de la que nos planteaba inicialmente, pero habla de un resultado que es la abreviación conductual. Y quinto, el estímulo que produjo inicialmente la respuesta no verbal produce ahora una palabra, que es un movimiento en la laringe o cualquier otro órgano expresivo.
Y el segundo aporte que hace es enfatizar que el pensamiento es conducta implícita, es decir, movimientos imperceptibles, pero dice además en la laringe dedos, manos y cuerpo en general, que coincide usualmente con mecanismos expresivos como posturas corporales, y ocurre en el intervalo entre la presentación del estímulo y la respuesta directamente observable. Entonces, algo interesante que resalto de esta primera precisión es lo siguiente. Primero, plantear el pensamiento como un logro ontogenético en el individuo vinculado con una economía de acciones, es decir, tiene una función psicológica. Pero además es interesante el planteamiento hipotético de una asociación neural, en últimas como mecanismo de base de eso. La relación de sustitución que nos está planteando Watson es muy cercana a lo que hoy en día estamos llamando equivalencia funcional entre estímulos, pero también equivalencia funcional entre respuestas. Este concepto de equivalencia funcional llegó a ser en su momento, en los 30s y 40s, un concepto clave. Hull tiene un artículo dedicado específicamente a eso, pero ahora ha resurgido el interés en la equivalencia. Pero lo interesante es que inicialmente en psicología el problema era el de la equivalencia funcional, tanto entre respuestas como entre estímulos, y ya Watson nos estaba anticipando eso. Pero además, otro punto clave es la ampliación del espectro reactivo definitorio del pensamiento, es decir, ya no era solamente actividad laríngea, sino actividad de otros órganos expresivos que sustituían la actividad laríngea, de modo que la definición de pensamiento solo como habla subvocal realmente es muy parcial y muy reducida. Pero finalmente trató un poco indistinguiblemente lo implícito como lo inefectivo, como lo imperceptible, y esa es una de las críticas que podría hacerse, y es que son tres cosas que pueden ser distintas, pero para él fueron en muchos sentidos intercambiables. La segunda precisión la hace en este libro de 1919, y nos hace 5 puntos nuevos, nos propone 5 puntos nuevos. Lo primero es necesaria la distinción entre el hábito vocal y el hábito lingüístico. El hábito lingüístico sería la relación entre hábitos vocales y actividades de manos, piernas, brazos y sustituibles por ellos. Esta distinción entre lo vocal y lo lingüístico que ofrece Watson es prácticamente desconocida y tiene una riqueza y una potencia interpretativa increíble. Él dice y señala que la actividad lingüística humana es fundamentalmente de naturaleza social, que las palabras son respuestas, pero pueden llegar a ser también estímulos para otras acciones, que el pensamiento es un hábito implícito, no necesariamente laríngeo, y esto es lo que más se omite fundamentalmente, y nos propone una primera tipificación del pensamiento. Dice, hay formas de pensamiento, es un mismo proceso, pero las formas están definidas en términos de los propósitos o las tareas, por ejemplo, forma lógica, forma rutinaria, forma constructiva o forma lúdico-emocional. La tercera precisión la encuentro en este artículo de 1920 que se realizó a propósito de un coloquio que se hizo sobre pensamiento. Él recibió muchísimas críticas de lo que había escrito hasta ahora y en este artículo responde a esas críticas. Y nos ofrece 6 puntos nuevos. El primero es una tipificación distinta del pensamiento, mucho más interesante en la medida en que tiene más aspectos conductuales. El primer tipo sería como secuencias invariables de hábitos vocales, el segundo tipo como solución de problemas conocidos que requieren hábitos verbales ya conocidos o establecidos, y la tercera como solución de problemas nuevos que demandan hábitos verbales complejos. La vinculación del pensamiento con la solución de problemas es algo que prácticamente no está reportado cuando se trata el pensamiento en Watson. El segundo punto se excusó de forma explícita por dar a entender en sus textos que el pensamiento era solo habla subvocal. Dice, creo que es por mi forma de escribir, dice, pero en verdad se piensa con el cuerpo entero, dice, de forma explícita. Ahora introduce una expresión completamente nueva que no estaba antes y que posiblemente, y queda completamente no tratada, y es el concepto de ajuste intelectual. Entonces, distingue entre ajuste intelectual y pensamiento. Y vamos a ver cuál es esa distinción. El ajuste intelectual se completa cuando resulta un juicio o acción observable como consecuencia del proceso de pensamiento que hace inoperativo a un estímulo inicial.
Entonces, lo interesante es que el ajuste intelectual incluye al proceso de pensamiento en Watson. Cuarto, la inferencia por lo pronto era el único medio disponible para poder dar cuenta del pensamiento. Los reportes verbales se podían utilizar aunque no eran confiables, y hace dos anotaciones cortas, interesantes, sobre los conceptos y sobre el significado. Entonces dice, el pensamiento conceptual es una falacia, siempre estamos interactuando con cosas específicas, nunca con conceptos, los conceptos en sí mismos no existen, y el significado no es una cosa distinta de lo que se hace, que es una de las tesis conductistas más claras respecto del significado. Este artículo es una joya porque realmente él avanzó muchísimo en su conceptualización del pensamiento, pero quedó casi todo por elaborar. Las observaciones que me resultan de los dos artículos anteriores son los siguientes. Primero, el pensamiento se puede clasificar según la novedad y la variabilidad del problema que se va a resolver. Dos, plantea el pensamiento como un proceso mediador, de modo que yo me arriesgo a plantear el esquema proceso mediador respuesta claramente en Watson. Hay contraejemplos de ajuste intelectual en el sentido de que podría haber ajuste intelectual que no implique procesos de pensamiento en el sentido de que lo está tratando Watson, e incluso ejemplos de pensamiento en el lenguaje ordinario que pueden no coincidir con la forma como lo plantea él. Y el llamar la atención de que el asunto de los conceptos y los significados lo considera como abstracciones poco útiles para el estudio de la conducta. Y finalmente, la última formulación se encuentra desde 1924, realmente no cambió mucho en esos tres textos, se complementan de alguna manera o a veces son reiterativos, y tiene fundamentalmente dos aportes. El primero es: el pensamiento tiene lugar dependiendo de cuál de tres sistemas, el kinestésico, el visceral o verbal, domina en un momento dado. Y segundo, los hábitos verbales sirven de reflejos de primer orden sobre los cuales se establecen reflejos de segundo orden. Algo muy interesante entonces, y es la vinculación o la explicitación de tres sistemas de respuesta que están organizados, que interactúan entre sí, y la especificación de una relación de dependencia condicional entre dos tipos de hábitos, los hábitos verbales siendo de primer orden y otros que van a ser sustitutivos de estos de segundo orden. Y nos muestra este esquema, este es un esquema que aparece en el artículo de 1924A y en el libro de Behaviorism, en el que nos presenta un estímulo inicial que puede desencadenar la acción de cualquiera de los sistemas de respuesta. Luego estos sistemas de respuesta son sustitutos del objeto y se convierten y adquieren función de estímulo para otros sistemas, de modo que en un momento dado, por ejemplo, puede ser un sistema de respuesta ante una función de estímulo del sistema visceral, del kinestésico o del verbal. Y esta organización es dinámica, cambiante, y a esto se le llama pensamiento cuando es implícito, es decir, lo que está ocurriendo entre esta respuesta final observable y la presentación de este estímulo, toda esta dinámica entre sistemas reactivos, en la medida en que es implícito, es pensamiento. Dice él, hay dominancia lingüística verbal y en esa medida casi siempre es laríngea, pero puede no ser laríngea. Las observaciones finales, entonces, son que el pensamiento como proceso de organización de hábitos implícitos con diferentes sistemas de respuesta, y la sustitución, como la maneja Watson, llama la atención sobre el problema de la referencia, que es un problema fundamental. Él no lo trata como tal, pero pareciera en ciertos casos que le implica, aunque fue un problema que le hicieron ver sus contemporáneos. Para terminar, entonces, la conceptualización más detallada y acabada del pensamiento, del concepto de pensamiento según Watson, que yo logré de esta investigación histórico-conceptual, es la siguiente: un proceso constitutivo de los ajustes intelectuales. ¿Eso qué? O sea, ¿qué es el pensamiento en Watson? Al final, es un proceso constitutivo de los ajustes intelectuales, los cuales inician con un estímulo que desencadena tal proceso y termina con una respuesta observable, generalmente verbal, en la forma de juicio. El proceso de pensamiento se entiende como una organización de hábitos kinestésicos, verbales y viscerales no aparentes, en donde los hábitos verbales son dominantes y constituyen reflejos condicionados de primer orden sobre los que se desarrollan otros hábitos.
Como resultado, los hábitos verbales sustituyen a los objetos estimulativos, permitiendo que el individuo responda a sus propias respuestas sustitutas y no a los objetos, teniendo como consecuencia la abreviación de la conducta. Ese es entonces el concepto más logrado que encuentro en Watson. ¿Qué me llama la atención? Estos 4 puntos. El primero, el concepto se transformó, pero se mantuvo constante 3 cosas. 1, su naturaleza motora. 2, su carácter implícito. Y 3, el esquema ER en el que quiso encajar la concepción de pensamiento. 2, es prominente en su propuesta. Llama la atención el concepto de ajuste intelectual como distinto de pensar. La dominancia lingüística reconocida en el pensar, la organización de hábitos, la relación de sustitución y al final la dependencia condicional entre reflejos. Son conceptos por elaborar que nunca quedaron realmente desarrollados. Puede ser problemático desde mi punto de vista intercambiar lo implícito con lo inefectivo, con lo expresivo, lo inaparente. Creo que conceptualmente puede ser distinto. 2, especificar qué es aquello de lo lingüístico, nos dio ideas, dio sugerencias, pero finalmente es un tratamiento borroso sobre lo lingüístico. 3, la relación entre lo inferido y el juicio, eso con la solución de problemas, etcétera. Y finalmente 4, y con eso termino, considero que los aspectos que trató Watson cuando estudió el pensamiento siguen vigentes en la psicología contemporánea y en particular en la psicología conductual. Quizás convenga retomarlos y seguirlos desarrollando. Ya, muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Tiene que ser rápido porque ya vamos un poco pillados de tiempo. Considerando tu exposición, ¿tú qué piensas? No pensarías, sino ¿qué piensas ahora mismo de lo que es pensamiento? Bueno, fíjate que me queda claro algo, y es que tenemos la trampa del lenguaje ordinario, que creo que Watson cayó en la trampa. Es decir, pienso que intentó ajustar un término del lenguaje ordinario que no es unívoco, que no es técnico, que no se desarrolló específicamente para hacer descripción de un proceso definido teóricamente, y trató de encajarlo en el esquema. Entonces, pienso que el énfasis que le dio al concepto de pensamiento como conducta inaparente es un resultado de haber caído en la trampa. En esa medida, yo podría decir que para mí pensamiento en últimas es lo que en el lenguaje ordinario decimos que es pensamiento, y que por tanto no sería un término técnico. Quizás estaría más interesado en lo que Watson llamó ajuste intelectual, es decir, procesos conductuales que implican fundamentalmente el lenguaje sobre el lenguaje, pero eso no necesariamente coincide con pensamiento. Podemos usar de múltiples formas la palabra pensamiento. Entonces creo que mi mejor respuesta es: pensamiento es lo que en el lenguaje ordinario decimos que es pensamiento, ¿sí? Y no es necesariamente el tipo de cosas que yo quisiera estudiar, ¿no?, técnicamente. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Si no hay más preguntas, si no, también se las podéis hacer luego, que supongo que Ricardo también os atenderá. Claro. En cualquier momento.